Sí, es verdad, sí. Bueno, muy bien, ya estamos con los invitados acá, está con nosotros, le agradecemos enormemente que se haya acercado. Ya Nacho hace varios días que está muy emocionado con su visita, nos visita el rabino Pablo Luke, que es de la Asociación Israelita de Beneficencia de Rosario, Keilah. ¿Lo dije bien? Por las dudas. Bien. Bienvenido Pablo. Muchas gracias. ¿Cómo hay que referirse al rabino? Porque veo que a los sacerdotes uno dice padre. ¿A usted le dicen Pablo directamente el nombre nomás o lo llaman? Me pueden decir rabino. Rabino Pablo. Desde el punto de vista formal me pueden decir, digamos, rabino Pablo. Con más. Che, Pablo, no, eso no. Un amigo, sí, ¿por qué no? Bien, está bien. Bueno. Y después están, bueno, por supuesto, en las celebraciones, en los ritos, ahí ya hay una formalidad distinta, ¿o no? Depende la cercanía de la gente. Bien. Buenísimo. La primera pregunta que te voy a hacer. Preséntela claro. Cintia. A la compañera. Cintia forma parte de la mesa intelectuosa de la Universidad Nacional. ¿Cómo es el apellido de Cintia? Stuller. Ahí está, le mandamos otra. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, Pablo, ¿cómo surgió tu vocación, digamos? De alguna manera. Muy buena pregunta. Mira, cuando yo pasé por la ceremonia de el Bar Mitzvah, que es la ceremonia donde los chicos judíos, al cumplir 13 años, pasamos a ser adultos dentro de nuestra propia comunidad. Empecé a frecuentar a un rabino que estaba en Buenos Aires. Yo vivía ahí en esos años. Empecé a estudiar con él, empecé a compartir con él. Teníamos la vivencia de un grupo de jóvenes que compartíamos todo el Shabbat, el día sábado, nuestro día sagrado en la semana junto a él. Y así empezó a surgir de a poquitito este fuego dentro del corazón. Empecé a tener algunas participaciones en las distintas festividades. Cantaba bien desde que era chiquitito. Entonces me daban para que cante alguna oración, algún rezo, para que lea la Torá, el rollo de nuestro Pentateuco en la sinagoga. Claro. Y así, cuando llegué más o menos a los 15 años, ya tenía muy en claro cuál era mi camino, mi propia vocación. Por un lado quería estudiar Derecho y por el otro lado quería estudiar el rabinato. Me pude graduar, me pude formar de ambas carreras, así que pude cumplir la vocación. El rabinato, digamos, se estudia como en un seminario, como estudian los sacerdotes, ¿dónde se forman, digamos? Mira, nosotros, como rabinos, tenemos distintas líneas religiosas. Yo, desde mi punto de vista religioso, personal, pertenezco al movimiento conservador. Para que la gente nos pueda entender, es la línea que está en el medio. No somos ni los ortodoxos ni los reformistas. Estamos en el medio, intentando mantener un pie en cada parte. Manteniendo nuestras tradiciones, por un lado, pero también ayornándonos a estos tiempos modernos. Y entonces nuestra línea tiene el Seminario Rabínico Latinoamericano en Buenos Aires. Mis estudios rabínicos fueron ahí. A la mañana, como les conté, iba a la facultad, estudiaba Derecho. A la tarde, noche, en los primeros años, empecé la carrera rabínica. Ya después pasé al horario de la tarde. La carrera, digamos, la parte final propiamente dicha. ¿Cuántos años son para estudiar para rabino? ¿Hay como un plan de estudio, un seguimiento? O, hay un plan. Nosotros teníamos que, digamos, cumplir como una carrera es como una carrera normal, derecho, digamos, ciencias económicas, ciertos puntos, meter ciertas materias que nos daban la posibilidad de, una vez de habernos digamos, formado en la parte pre-rabínica, que te daba la posibilidad de
seguir el rabinato o de estudiar para ser, digamos, docente Ajá. dentro de nuestras escuelas judías, o para tener un simple estudio terciario. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos es, a diferencia de otras líneas religiosas dentro de nuestro judaísmo, lo que nosotros tenemos es que tenemos la obligación de tener un título universitario, de estar formados académicamente, y eso nos da apertura para con el mundo, eso nos da el compartir con el otro, Claro. eso nos da la posibilidad de poder dialogar, esto que estábamos Ser parte hablando del antes, mundo, digamos. Ser parte del mundo, digamos. cara a cara con un abogado, con un contador, con un médico, porque somos ambos universitarios, entonces Claro. entendemos el mundo con otros ojos. Ahí está. Digo que, perdón, ¿no? Sí, no, por favor. Estaba escuchando atentamente, digo, súmese. cómo Súmese. las palabras, dependiendo del contexto, cambian. Porque digo, en la sociedad actual, hablar de la palabra conservador es de una línea muy anticuada. Y según lo que dijo Pablo, es una posición más neutral, más de equidad. Entonces digo, depende del contexto, cómo la palabra cambia. Claro. Es exactamente. Todo depende del cristal, digamos, con el cual lo mirás. El lema de nuestro movimiento es justamente tradición y cambio. Esto que les contaba, manteniendo el pie en ambos lados de ambos Se hace de ambas difícil, se puntas. hace difícil mantener ese equilibrio porque uno a veces Obvio. ve estructuras humanas en cualquier organización humana, póngale lo que usted quiera, en un club, en una escuela, en un grupo parroquial, en donde sea, uno siempre encuentra gente que es como más, vamos, che, hay que hacer esto, o dice, esto sí hay que cambiarlo porque esto no se hace más y tenemos que empezar a fijarnos en esta realidad. Y otra gente que... No es que dice, no, vamos a quedarnos con esto porque siempre se hizo así, sino que a veces sostienen también valores que son fundamentales, que le dan la base a lo otro, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacen ese equilibrio? Ok, Esto mira, es muy interesante. hay una de las fuentes judías más importantes, que es la Mishnah, está dentro de lo que se llama la ley oral, y trae una pequeña enseñanza, la digo en hebreo, después la traduzco. Dice así: Eizeu Gibor, ¿quién es el valiente? Akovesh et Yitzro, aquel que digamos, conquista sus propios instintos. Ajá. O sea, siempre va a ser mucho más fácil mantenerse en una punta, tirarse hacia algún extremo, y lo más difícil es intentar hacer equilibrio y mantener la calma, mantener la cordura, intentar encontrar el punto medio, sin parecer tibio, hablando en términos actuales, pero manteniendo nuestros principios que nos dan la posibilidad de jugar para un lado y para el otro, y la posibilidad de compartir y convivir. Ahí yo me sumaba a lo de Trapa porque yo noto como que, por la experiencia que él trataba de comentar, que muchas veces el hecho de lo conservador está como mal visto en un mundo actual que parece todo muy, no, hay que ir para adelante, el progreso, el cambio, la mejora, porque siempre se está como en esos términos, ¿no es cierto? Y a veces hablar de conservadores es como... me parece que estaba con esa connotación como negativa, ¿no es cierto? Callá, vos porque sos muy conservador, Sí, como sí, diciendo, sí. como peyorativa, cuando a veces justamente conservar algo, a veces es un acto muy importante, porque cuando uno guarda cosas que ha aprendido durante mucho tiempo que son buenas, hay que seguir guardándolas, ¿no? Mirá, obviamente que en términos políticos la palabra conservador tiene una connotación hoy en día negativa, pero en términos humanos, el conservar, esto que vos estabas diciendo, es algo muy importante, porque uno puede conservar valores que fue aprendiendo de sus padres, de sus abuelos, de sus maestros. Uno puede conservar principios, uno puede conservar costumbres,
Pero también tenemos la posibilidad de resignificar esos principios, esos valores, esas costumbres, ayornadas a nuestro día de hoy. Claro, ahí estamos. Pablo, te iba a preguntar, ¿cuáles son los principales ritos o servicios religiosos que ustedes tienen que hacer, digamos, de alguna manera? Mira. Para que la gente entienda, de algún modo. Ok. Mira, tenemos así. Por un lado tenemos una celebración semanal que es el Shabbat, que empieza el viernes a la noche con un servicio religioso que se llama Kabbalat Shabbat. Sigue con una cena festiva en nuestros hogares. Tenemos el servicio religioso del sábado en la mañana, en donde leemos la Torá, donde leemos el Pentateuco, donde vamos siguiendo el orden secuencial de los 5 libros de Moisés. Sí. Hay una comida para almorzar especial. Termina el Shabbat el sábado cuando anochece, con una ceremonia que se llama Abdalá, marcando la diferencia entre el sábado y la semana que vamos a comenzar. Y después tenemos durante el año distintas festividades que van marcando nuestro ciclo festivo. Claro. Por ejemplo, tenemos Pesaj, Claro. que es la Pascua. Sí. Tenemos lo que se llaman las altas fiestas, que son las fiestas de Año Nuevo. Se vienen ahora, ¿no? Rosh Viene Hashanah, poquito, dentro de poco. el Día del Perdón, que van a venir ahora a fin de mes. Bien, ya estamos cerquita. Hay muchas fiestas durante el año. Ahí está. Hay días festivos, Claro. hay días conmemorativos. Sí, ¿Y sí. todos estos servicios religiosos se hacen todos en el templo? ¿O uno los puede Sí. hacer también? Parte usted dijo en su casa, la cena, Exacto. por ejemplo. O Pero sea, hay algunos que son más solemnes que se hacen en el templo. A ver, el judaísmo tiene lo siguiente. Toda la parte ritual comunitaria se lleva a cabo en la sinagoga, Bien. pero la parte ceremonial festiva de cada una de estas festividades se hace en la casa. Ajá. Bien, Entonces, hay quienes sostenemos que el lugar más importante de lo que es el judaísmo no es la sinagoga, sino es la casa. Y donde más aprendemos, donde más educamos, donde más instruimos, es la casa. Ok. Bueno, tenemos al señor Manu también. Manu. Te va a hacer una consulta. Pregunta. Sí, sobre todo consultarles, sobre todo esto de lo que se habla, que se ha hecho películas y un montón de cosas. Las 8 noches de fin de año, ¿cómo es? Esto es lo que es antes de Hanukkah. Hanukkah. Ok. Mira, Hanukkah es una fiesta que nace aproximadamente en el año 168 antes de la Era Común, cuando estaban liderando lo que era el antiguo imperio griego, el Medio Oriente. Había un rey heleno que se llamaba Antíoco Epifanes, que había tomado el gran templo de Jerusalén, había colocado dioses griegos en el altar, y un grupo de judíos llamados los macabeos empiezan a liderar una revuelta contra el gran imperio Yo voy a ir griego. por algo un poco más actual. A mí me gusta mucho lo que es el ámbito de las series y el cine. Hace poco vi una serie que está ambientada en un contexto muy trágico para la Argentina y para la comunidad judía, como es Yossi, el espía arrepentido. Y yo quería saber, desde la óptica de la comunidad, si se ve, además de este hecho traumático representado, cómo se ven representadas también las costumbres. Desde ese punto de vista, la serie está muy bien lograda. Los temas están tratados con mucho respeto, con mucha altura. Obviamente es una serie.